Hola otra vez. Soy Luis Sierra, especialista en artroscopía y lesiones deportivas de la Ciudad de México. En este video voy a tocar los puntos que creo que debes conocer acerca de uno de los temas más frecuentes en la consulta ortopédica, que es el dolor de las rodillas en la parte de enfrente, o al que los médicos le llamamos dolor patelofemoral. El dolor patelofemoral es la molestia que se da en la parte de enfrente de la rodilla. La mayor parte de las veces la persona la asocia a cierto tipo de actividad física. Te vas a identificar con este video si te duelen las rodillas ahí o ahí. Y si tienes larga historia de dolor con actividades en las que tengas que doblar tu rodilla con carga, como subir y bajar escaleras, escaladora, ponerte en cuclillas, hacer sentadillas en cualquiera de sus variantes. Los desplantes son mortales. También ejercicios de gimnasio con pesas como el press de pierna. Otros dispositivos que te pueden molestar son la elíptica, la bicicleta o spinning, sobre todo con resistencia y más si te paras en los pedales. También con maniobras que impliquen posiciones forzadas en flexión, como arrodillarte, hincarte, algunas posturas de yoga, con la flexión extrema o simplemente estar sentado mucho tiempo con las rodillas dobladas. Es probable que el dolor o síndrome doloroso patelofemoral lo veas también descrito como condromalacia, rodilla de corredor, desgaste de rótula o condrosis patelar. La rótula o patela es el hueso redondo que sientes en la parte de adelante de tu rodilla. Esta se encarrila o embona en una superficie cóncava del fémur que se llama tróclea y que guía su deslizamiento. No es difícil imaginártelo si visualizas un tren sobre su vía que guía su camino. El objetivo de la tróclea por su forma de valle es contener a la patela, que tiene una forma complementaria, y acompañarla en su deslizamiento, que debe ser lineal de arriba hacia abajo. De estar arriba del fémur en extensión, entra la tróclea con cada flexión de rodilla y al extenderse desliza de nuevo hacia arriba. Y si te preguntas ¿para qué sirve la patela? La respuesta es para eficientar la contracción del cuádriceps. Te explico esto. Imagínate que esta es la rodilla como si la vieras de lado. El motor de la patela se llama aparato extensor, propulsado por el músculo cuádriceps. Para que entiendas cómo funciona el mecanismo, me gustaría que te imaginaras una polea simple. La polea sería el fémur, funcionando como un fulcro. La potencia para moverla sería el músculo cuádriceps y la resistencia la tibia. Cuando el cuádriceps jala, genera un brazo de palanca que levanta la tibia extendiendo tu pantorrilla. Pero es una palanca poco eficiente para extenderla completa. No es suficientemente fuerte. La tibia es muy pesada. Para mejorar este brazo de palanca, entra la patela aumentando la distancia del punto de apoyo o fulcro al vector de tracción del tendón, eficientando la tracción del cuádriceps. Y por tanto vuelve al cuádriceps relativamente más fuerte, dando la posibilidad de aumentar la potencia para extender la pantorrilla por completo y poder generar la fuerza suficiente para actividades como subir escaleras o correr, en la que cargas de 5 a 7 veces el peso de tu cuerpo. Si echáramos un vistazo de esta articulación desde donde pongo la flecha, en esta posición, viéndola de frente, se vería más o menos así. Espero te la puedas imaginar. Le voy a quitar el tendón y los tejidos blandos para dejarte los puros huesos. Un buen encarrilamiento de patela hace que las cargas en esta se repartan de manera uniforme. Al doblar y extender la pierna, la patela se desliza linealmente, repartiendo la carga. Por eso es tan importante que se encarrile bien. Los problemas de dolor en esta articulación muchas veces se deben a que se sale de su carril. Lo primero que tienes que saber es que la patela no duele. Su cartílago no tiene sensibilidad al dolor. Lo que duele es la sinovial, especialmente una que está discretamente por debajo de ella, que se llama la grasa de Hoffa. Forma parte de la pared interna de la rodilla que se llama membrana sinovial, y cuando se inflama con cualquier cosa que irrite la rodilla, como cuando se te mete una basurita al ojo, se inflama, se pone roja, se irrita, duele y llora. A eso le llamamos hofitis o sinovitis. Cuando la rodilla llora, simplemente se produce más líquido sinovial o aceite de la rodilla, a lo que mucha gente le llama mal, se me regó el líquido. Si tomamos una radiografía en esta dirección, podemos ver cómo está alineada la patela. Hay otros estudios de imagen que también son muy útiles, como la resonancia magnética y tomografía. Te voy a explicar después qué les vemos a cada uno. Te los pongo como antecedente para que entiendas los problemas de encarrilamiento. ¿Y por qué ocurre el dolor patelofemoral? Para esto necesito que te imagines la llanta de un coche. Visualiza tu rodilla como la llanta y su dibujo como el cartílago.
Nacemos con el dibujo nuevecito y a lo largo de la vida lo vamos rodando, sometiéndola a fricción y desgastándola. Una fricción pareja produce un desgaste global. Una fricción desbalanceada produce desgaste de un solo lado y la llanta se echa a perder más rápido. Por eso la alineamos y la balanceamos. Al igual que la llanta, en una patela la primera causa de desgaste son los kilómetros. A eso le llamamos sobreuso o sobrecarga. Observa de nuevo la rodilla. Te voy a pedir que te imagines la carga que se genera entre patela y tróclea como una escala de colores en el que el verde sería la fricción mejor repartida y el rojo la fricción localizada y aumentada. Esta es una patela normal que reparte la carga en ambas facetas o caras. En cualquier rodilla, por muy bien alineada que esté, si la sobrecargo, se desgasta. Imagínate a los que hacen halterofilia, por ejemplo. En estos casos, como en una llanta de coche bien alineada pero muy corrida, la rodilla termina por perder el cartílago. Otra causa de dolor patelofemoral son los golpes directos que generan lesiones en el cartílago por contusión directa de las dos superficies. Lo típico es una caída con un golpe fuerte y directo a la rodilla contra el piso. El cartílago de la patela se golpea contra el de la tróclea y esto puede dar origen a lesiones de cartílago de tamaño variable que duelen mucho. Otra causa, también muy frecuente de dolor anterior en la rodilla, es la incongruencia de las superficies. Imagínate una patela normal con una tróclea plana en lugar de cóncava. Esto se llama displasia de la tróclea. ¿Dónde te imaginas que se concentra la carga? Si pensaste en la parte central, estás cachando la idea. La displasia de la tróclea no es rara y se presenta como una variante que muchas veces pasa desapercibida. Otra causa de incongruencia de las superficies es la altura de la patela. La patela alta es una deformidad anatómica que hace que ésta se desgaste. Una patela con altura normal se encarrila antes de que la persona doble 20 grados la rodilla, repartiendo las cargas. Una patela alta se tarda en encarrilar y no alcanza a centrarse en la tróclea hasta muy tarde en la flexión de la rodilla. La mayor parte de su viaje lo hace en la parte alta del fémur, que es plana, aumentando su carga porque la presión se concentra en un área más chica. Otra causa de dolor de patela es el desbalance de tejidos blandos. Por ejemplo, la patela está sostenida a los lados por unos ligamentos que se llaman retináculos. Imagínate a los retináculos como la cuerda y a la patela como el pañuelo en el juego de jalar la cuerda. Ambas fuerzas deben estar balanceadas. Cuando una de ellas gana y se tensa más, la patela se desvía, inclinándola hacia un lado. ¿Dónde crees que se va a sobrecargar esta? Exacto, en la parte lateral. A eso le llamamos síndrome de hiperpresión patelar lateral y es una condición que vemos muchísimo. Sería análogo a una llanta mal alineada que se desgasta disparejo. Y lo podemos cachar muy bien en estudios de imagen como estas radiografías o en una resonancia magnética o tomografía. El problema de la hiperpresión patelar es que no duele mucho en los niños. Hacia los 30 o 40 años empieza a molestar. El cartílago se empieza a desgastar, hasta que entre los 50 o 60 años el cartílago se pierde y ocasiona dolor intenso y mucha limitación de la función. Estas son personas de entre 50 y 60 años en las que nunca se cachó este problema. Como puedes ver, ya no tienen espacio, por lo tanto ya no tienen cartílago y eso duele mucho. El desenlace de esto pues es la necesidad de una prótesis de rodilla. La última causa y de las más complicadas y graves de dolor patelofemoral es la mala alineación. Las piernas charras o zambas, genu varo para nosotros, o las piernas en X o genu valgo hacen que la patela se encarrile mal, porque producen una mala alineación del aparato extensor que al jalar desplaza la patela fuera de su tróclea. Regresando a esta vista, esta es una patela lateralizada. Adivina dónde se concentra la carga. Pues en esta zona, claramente, como en este caso o en este. Otro tipo de deformidad que es todavía más frecuente pero pasa más desapercibida es la deformidad rotacional de las piernas. Los problemas rotacionales son catastróficos para el aparato extensor porque producen problemas severos de mala alineación patelar. Vuelvo a la vista inicial. ¿Qué pasa si roto el fémur para adentro con respecto a la tibia? Claro, se produce hiperpresión patelar y la carga se concentra en la faceta lateral, como en este caso. Y aquí no acaba la historia, los factores pueden combinarse
produciendo problemas aún más graves y difíciles de corregir. Si además de mala alineación que lateraliza la patela, el retináculo se tensa, produce patelas lateralizadas e inclinadas, reduciendo aún más la superficie de contacto, como en este caso. Y obviamente, a mayor presión en una superficie más pequeña, pues el desgaste aparece incluso antes de los 30 años, como en este caso o este. ¿Y cómo diagnosticamos el dolor patelofemoral? A la exploración buscamos dónde duele, cómo se mueve la patela, si está apretada y si se está encarrilando linealmente. También nos damos cuenta de cómo está la alineación de la pierna, la posición y la altura de esta, y nos fijamos si hay datos de algún desbalance de tejidos blandos. En las radiografías axiales tomamos algunas medidas para ver objetivamente qué tan desviada o inclinada está la patela. Tomamos una radiografía de las piernas completas que se llama eje mecánico para ver cómo está la alineación. El eje mecánico es una línea recta del centro de la cadera al centro del tobillo. Esta línea debe pasar por el centro de la rodilla. Si no es así, tengo una mala alineación. Una resonancia magnética es útil para evaluar las características del cartílago, la alineación y el estado de los tejidos blandos. Podemos con programas especiales barrer la imagen y medir el espesor del cartílago. También podemos determinar el grado de sobrecarga en el hueso adyacente al cartílago y con secuencias especiales como el mapeo en T2 con Cartigram podemos evaluar áreas de degeneración de cartílago en una escala de colores. Las zonas degeneradas se ven verdes o azules, el cartílago sano se ve naranja o rojo. Las tomografías son muy útiles para evaluar la configuración de los huesos y las deformidades rotacionales. En este estudio lo que hacemos es medir la alineación del fémur y la tibia. Podemos captar una deformidad rotacional en base a distancias lineales con un método que se llama medición del índice TT-TG, que no es más que la distancia que hay entre una línea que corta verticalmente la inserción en la tibia del aparato extensor, que se llama tuberosidad tibial, y otra que corta la parte más baja de la tróclea. Una distancia menor a 20 milímetros es normal. Cuando la distancia es mayor que esto, me habla de una mala alineación rotacional. También me parece importante que sepas con qué se confunde el dolor patelofemoral. Y te hice una lista de otros problemas que pueden generar dolores similares y tenemos que descartarlos también. El primer diagnóstico y el mayor simulador del dolor patelofemoral son las lesiones de los meniscos, que son unos colchoncitos que tenemos dentro de la rodilla que son nuestros amortiguadores. Cuando se rompen, irritan la rodilla y duelen. El segundo diagnóstico que hay que descartar que duele muy similar son las plicas. Las plicas son pliegues inconstantes o repisas de tejido que algunos tienen dentro de la rodilla y a veces producen dolor del lado de adentro por inflamación al pinzarse entre los huesos. También pueden provocar chasquidos en la rodilla y en raras veces una sensación de que la rodilla se atora. Otro diagnóstico que hay que descartar es la presencia de una lesión de cartílago fuera de la articulación patelofemoral, más comúnmente en el fémur. Imagínate una caries como la de tus dientes, pero en el cartílago del fémur. Produce dolor por sí misma. Esta puede progresar a desgaste en este compartimiento y duele muy parecido a como duele la patela. La tendinitis o tendinopatía patelar, o mejor conocida como rodilla del saltador, también puede producir dolor en esa zona. La diferencia es que se localiza justo en el centro, donde está el tendón patelar, que es el que une la patela al fémur. La inflamación crónica del tendón produce degeneración del tejido, que se transforma en algo parecido a la carne de pescado. Se llama tendinosis y duele mucho. Hay otra condición que se llama enfermedad de Osgood-Schlatter, que le da a los niños de entre 13 y 16 años cuando crecen muy rápido y hacen mucho ejercicio. La tuberosidad anterior de la tibia, que no está fusionada todavía a la tibia y todavía tiene cartílago de crecimiento, se inflama y puede hasta desprenderse. Duele justo ahí. Y finalmente la jofitis, simplemente por sobrecarga puede dar dolor. Normalmente duele a ambos lados del tendón patelar. Y por último me gustaría explicarte cómo tratamos el dolor patelofemoral a grandes rasgos, porque es bastante más complejo de lo que te voy a decir. Lo primero que hacemos es limitar todas las actividades que molesten. Podemos echar mano de fisioterapia para desinflamar la rodilla a través de medios físicos, modalidades de calor profundo, electroterapia y ejercicios, en especial unos que se llaman isométricos, que no cargan a la patela y no generan presión excesiva.
Muchas veces el error de algunos médicos es poner a los pacientes a hacer sentadillas y extensiones en un afán de fortalecerles el cuádriceps. Solo los inflaman más y producen más inhibición refleja y debilidad del cuádriceps. La realidad es que cada vez existe más evidencia de que fortalecer otros grupos musculares como glúteos, aductores y estabilizadores lumbares con ejercicios a los que les llamamos planchas o de puenteos tienen más efectividad para controlar el dolor. Los ejercicios de estiramiento de las piernas pueden quitarle carga a la articulación patelofemoral. Las movilizaciones de patela son muy buenas para estirar los retináculos tensos. ¿Qué cosas no sirven porque no atacan el problema de base? Las rodilleras no tienen ningún efecto real para modificar el encarrilamiento de la patela, a menos que ésta se salga de su lugar, que es otro problema diferente. En este caso, las rodilleras sí ayudan para que no se luxe la patela. Pueden ofrecerte inyectarte cosas como esteroides o cortisona. Esta, aunque inicialmente puede controlar la inflamación de rodilla claramente, no altera el curso de la enfermedad. Otras cosas que te pudieran recomendar inyectarte son derivados del ácido hialurónico o viscosuplementación, que son componentes similares al líquido sinovial. Plasma rico en plaquetas, que viene de la sangre del mismo paciente. Se obtiene, se centrifuga y se aíslan plaquetas que producen factores de crecimiento. O hasta células madre, que también se sacan de tu propia sangre, la centrifugan y la inyectan a la rodilla. Se está poniendo de moda, son tratamientos complicados y caros para los cuales todavía falta muchísima investigación. Ninguno de estos tratamientos se ha demostrado que regeneren el cartílago. Las plantillas tampoco modifican el encarrilamiento patelar. Pudieran quitar dolor asociado a mala alineación de la rodilla en varo o valgo, pero la evidencia con respecto a su efectividad no es contundente. Algunos médicos te podrían recomendar usar glucosamina, diacereína, condroitina, insaponificables de aguacate o colágeno para proteger tu cartílago. Mejoran mucho los síntomas y casi no tienen efectos secundarios, pero creo que muchas veces pueden quedarse cortos. El tratamiento conservador mejora al 80% de los pacientes, pero ojo, si el problema es mala alineación, nunca se te resuelve el problema. En estos casos lo mejor es alinear la rodilla para atacar el problema de raíz. Cuando el tratamiento conservador no ha funcionado, valoramos la cirugía como último recurso. Usamos la artroscopía como auxiliar para corregir estos problemas. Es una operación que hacemos a través de pequeñas incisiones y con vista en un monitor. Imagínate de nuevo una rodilla normal y ahora una rodilla apretada en casos de tensión excesiva del retináculo. Lo que hacemos es cortar el retináculo desde adentro para que la rótula se despegue y se quite la presión. A esto le llamamos liberación retinacular lateral. Fíjate en esta rodilla, aquí te enseño cómo se ve el cartílago normal, firme y liso, como bola de billar. Esta es la patela en ese mismo paciente, ve cómo está todo deshilachado el cartílago. La sinovial reacciona ante el fenómeno de irritación local. Con un rasurador muchas veces quitamos el exceso. El siguiente paso es regularizar el cartílago eliminando los colgajos degenerados y tratando de crear una superficie más lisa y pulida para minimizar la fricción. A veces ponemos un poquito de calor solo para compactarlo un poco y hacerlo más firme. Después metemos un dispositivo con forma de gancho que emite calor para cortar la cápsula y el retináculo empezando arriba de la patela hasta el portal de entrada. Todo esto, como ves, se hace desde adentro de la rodilla, respetando la piel para no dejar cicatrices externas. Aquí puedes ver cómo se va abriendo el espacio y liberando la presión excesiva de la faceta lateral. Esta es la liberación retinacular ya completada para finalmente revisar el nuevo encarrilamiento de la patela, observando un mejor centraje y una mejor carga en donde el cartílago estaba lastimado. Cuando además del retináculo tenso hay problemas de alineación más graves y un TTTG nos dice que la alineación rotacional es normal, lo que hacemos es liberar el retináculo para que la patela se afloje y la apretamos del otro lado a través de lo que llamamos plicatura retinacular medial, que puede ser abierta o artroscópica. La sostenemos con suturas. En la abierta hacemos una herida del lado de adentro de la rótula, cortamos el tejido del retináculo, afrontamos los bordes y lo aplicamos sobre sí mismo con suturas. También hay otra técnica para hacer la aplicatura sin hacer una herida tan grande en la piel, dejando los puntos por dentro. Se llama aplicatura artroscópica. Aquí te enseño una aplicatura medial artroscópica. Se usan agujas simples que traen montada una sutura por dentro para tomar el tejido cercano a la patela y luego lejos de ella.
se recuperan las dos suturas a través del portal con una pinza y se hace y baja un nudo especial para irlo apretando progresivamente. La ventaja de este procedimiento es que con cada punto puedo ir viendo y controlando qué tanto se jala la patela hacia adentro. El chiste de esta es que los nudos queden por adentro y no se necesita hacer heridas externas. Finalmente evaluamos el nuevo encarrilamiento de la patela ya centrada sobre la tróclea. Cuando tenemos una patela mal alineada y una deformidad rotacional, por ejemplo por una tuberosidad rotada hacia afuera, con un TTTG alto, lo que hacemos es tratar de corregir el problema rotacional. Si te pongo el tendón patelar, lo que hacemos es hacer un corte en la tuberosidad anterior de la tibia y la trasladamos hacia adentro o hacia adelante, variando el ángulo de corte dependiendo de lo que necesitemos. Eso endereza la alineación de la patela y la fijamos con 1 o 2 tornillos. A esto se le llama osteotomía alineadora de la tuberosidad anterior de la tibia. Tal vez la veas descrita como Fulkerson. Con este procedimiento, si la patela está alta, también la podemos bajar. Este es un ejemplo de una osteotomía de Fulkerson y muchas veces quita el dolor, hasta cuando ya está rozando hueso con hueso, si se hace bien y se le quita la carga a la parte del cartílago lastimada. El mensaje final que te quiero dar es: el problema patelofemoral es de difícil diagnóstico y tratamiento. El tratarlo bien es un reto. Las estructuras que lo pueden provocar son muchísimas. A veces por mucho análisis que hagamos el problema sigue dando lata, porque además el dolor depende de muchas otras cosas tanto corporales como mentales. Mi más sincera recomendación es que si estás ante un problema de estos, busca un médico que tenga el conocimiento y la capacidad no solo de operarte bien, sino de valorarte como se debe. Fíjate en qué se fija. Para dar un buen resultado en este problema se necesita mucha experiencia, intuición y habilidad. Estoy seguro de que este video te va a orientar para tomar la mejor decisión. Para más información sobre este u otros temas, visita mi portal ortopediadeportiva.com.mx o a través de mi canal de YouTube. Gracias de nuevo por dejarme ayudarte. Nunca te dejes de mover.